Shalom, mis amados, muchas bendiciones y feliz primer día de Sukkot en estas fiestas maravillosas donde hacemos morada, ¿verdad? Entramos en esa presencia de nuestro Abacadosh a través de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Cohen Gadol, y permite estar y habitar en su tabernáculo, que podamos disfrutar de estas fiestas con entendimiento de su palabra, que nos acerquemos aún más a nuestro Abba, que nos aferremos a Él para comprender su voluntad para nuestras vidas, para continuar una vida íntegra delante de Él en obediencia y en entrega por amor a su nombre. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que es maravillosa. Es realmente un llamado. Yo la tomo para mí primeramente y las quiero compartir con el pueblo de Adonai, porque somos llamados, escogidos con un propósito, especialmente para estos tiempos finales, antes que caigan todos estos juicios y llegue esta gran tribulación que ya ha estado profetizada en la palabra de nuestro amado Elohim. Y quiero comenzar con el profeta Isaías, ¿verdad? Capítulo 40, verso 3, que se nos hace un llamado donde se habla de una voz, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que tenemos que hablar la palabra de Yahweh. Entonces venimos a hacer, cuando nos rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, venimos a ser la voz de Yahweh, pero no es nuestra palabra, sino que somos una boca, simplemente, donde Él purifica esta boca y ya hablamos la palabra de Yahweh. Recordemos que el profeta Isaías, cuando fue escogido, él dice que muera yo porque he visto a Yahweh, ¿verdad? Y yo soy de labios inmundos. Y el ángel vino con estos carbones encendidos y dice que purificó su boca para poner esta palabra en su boca y podamos nosotros también hablar la palabra de Yahweh con denuedo. Y eso es lo que queremos, que el Padre purifique nuestros labios para que hablen las cosas kadosh, para que hablen la palabra de verdad y podamos en estos tiempos llevar la voz, el mensaje de Yahweh que fue dado a través del Rúa, ¿verdad? A través de su Hijo, porque dice Hebreos que en otros tiempos nos habló por los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo, ¿verdad? Su Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Y dice allí, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y sabemos que estamos en el desierto de las naciones, caminando por este mundo para llegar a esa tierra prometida, a esa promesa que el Padre nos ha dado. Y tenemos que clamar en medio de este desierto, tenemos que hablar y hablar que la palabra de Yahweh dice, preparad camino a Yahweh, enderezad el camino. Y enderezar tiene que ver con la palabra yashar, o sea, todo lo que está torcido, todo lo que está desviado del camino de Yahweh, tenemos que enderezarlo al pueblo, ¿verdad? Guiarlo, no es por aquí. Si tú estás en la calle y alguien te pregunta instrucciones hacia un lugar y tú te das cuenta que va desviado por el camino, tú lo vas a enderezar, tú le vas a dar las instrucciones correctas para guiarlo al destino final. Pues de igual manera nosotros somos llamados a preparar ese camino de Yahweh para enderezar eh, todos esos caminos torcidos en el desierto de los pueblos, ¿verdad? Delante de nuestro Elohim. Y dice el verso en adelante, súbete a un monte alto, pregonera de Sión. Entonces somos hijos llamados de Sión, remanente de Yahweh. Y dice que un monte alto, o sea, no nos vamos a esconder, no vamos a estar con intimidación, sino que vamos a hablar con la palabra que Él ha puesto en nuestra boca. Y hazlo con fuerza, o sea, con fervor, con pasión, con entrega, con convicción, sin temor al enemigo, sin temor a los gobiernos, sin temor a los sistemas falsos de religión, sino sabiendo que la palabra de Yahweh ha sido puesta en cada una de nuestras bocas cuando nosotros decidimos y elegimos de corazón hacer su voluntad y no la nuestra. Y dice, y di así, he aquí vuestro Elohim. Entonces vemos un llamado para que nuestros labios sean purificados, limpios, para que Padre ponga su palabra en nuestra boca y para clamar en el desierto. Y esto es una misión continua eh, y constante hasta que Él regrese, ¿verdad? O hasta que tengamos vida y tenemos que tener
esa convicción y hacer este llamado nuestro personal. Eh, pero ¿con qué espíritu vamos a ir? No podemos ir en la carne, no podemos ir en un espíritu de engaño, ni de mentira, ni de desviación, ni un espíritu religioso tampoco, sino con el espíritu de Yahweh, con el Ruach HaKodesh. Y es el mismo espíritu que moraba en el profeta Elías. Y yo quiero que vayamos a Mateo, capítulo 17, verso 11, donde Yeshua da unas palabras y vamos a ver cómo eso se cumplió en la vida de Juan el Bautista, pero también se vuelve a cumplir en estos tiempos finales para nuestra vida. Dice, Yeshua dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, ¿verdad? Porque él hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para volverse al camino de Yahweh. Él está citando al profeta Malaquías, el capítulo 4, verso 5, ¿verdad? Y ahí nos da un contexto, porque si nos vamos al capítulo completo de Malaquías, capítulo 4, está hablando del día ardiente como un horno, del día grande de Yahweh, del tiempo de la gran tribulación, de este tiempo final. Y sabemos que Juan el Bautista ya pasó, ¿verdad? Y sobre él reposó ese espíritu, el espíritu de Elías. ¿Qué espíritu tenía Elías? El espíritu de Yahweh, ningún otro, el espíritu de Adonai, el espíritu de verdad, para poder proclamar con fuerza, hacer volver los corazones, ¿verdad? Y nosotros somos hoy también ese remanente que se nos está encomendando esto mismo, porque se está profetizado que él envía al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, antes que venga este tiempo de juicio, de gran tribulación, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces tenemos que poner eso en perspectiva. Y ese tiempo, amado, es ahora, ¿ok? Ahora es ese tiempo donde Él está derramando de su Ruach HaKodesh sobre un remanente fiel que ha permanecido, que ha sido purificado en horno de aflicción a través de la purificación de su Santo Espíritu en la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque los juicios vienen, ese tiempo de gran tribulación está a las puertas. Y Él está enviando el rúa del profeta Elías sobre este remanente fiel, estos 144,000 que dice que no tienen mentira ni engaño en su boca. ¿Por qué? Porque tienen la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torah es la verdad. La palabra de Yahweh en nuestra boca es verdad. Por eso no tenemos mentira. Por eso es que lo que se habla es pacto. Pacto con Israel es la verdad de la palabra de Yahweh, ¿verdad? Y Él las pone en nuestras bocas. Y mira qué interesante, porque ahí en Malaquías dice que no nos olvidemos de la ley de Moisés, que Él le dio ordenanzas, instrucciones. ¿Y qué ley está hablando ahí? El libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que ahí está el cántico a los hijos de Israel, a cada uno de nosotros, que Él pone ese cántico en nuestra boca para llamar a ese pueblo, hacerse volver los corazones a Yahweh. O sea, porque hacer volver es la palabra shuv, de arrepentimiento, de retornar, de volver al pacto de Yahweh que hizo con Israel. ¿Antes de qué? Antes del tiempo de los juicios, antes del día terrible de Yahweh, antes de esta gran tribulación, porque Yahweh viene a azotar la tierra con devastación, con destrucción, con exterminación. Pero Él está levantando un pueblo, un remanente que tiene un corazón dispuesto a escuchar sus palabras, a ser limpiado y purificado para llevar este último mensaje, llamar a este pueblo. Y Él va a derramar esas lluvias tardías sobre este pueblo que hoy anda ciego, tienen ojos pero no ven, que hoy andan sordos, que tienen oídos y no oyen, pero esa palabra será enviada y no volverá vacía. Amén. Y yo quiero que veamos cómo lo vamos a hacer. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 17, porque aquí Yeshua habla del poder del espíritu que moraba en Elías y qué fue lo que él hizo. Dice, porque él irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, o sea, de los desobedientes, los rebeldes, a la sabiduría, a la sensatez de los justos, de aquellos que obedecen, o sea, de la desobediencia a la obediencia, a la entrega, para preparar
al Adón, a Yeshua, un pueblo apercibido, un pueblo yachar, un pueblo íntegro, derecho, que ya no va a caminar torcido, que ya no se va a desviar eh, por doctrinas erradas, que ya no va a beber del vino de Babilonia, ya no va a andar borracho, sino que va a andar apercibido, derecho, íntegro, en obediencia. Un pueblo, el pueblo de Israel, para que podamos recibir, ¿qué? A nuestro Mesías Yeshua, porque Él regresa, esta vez por segunda vez como león de la tribu de Judá, para establecer ese reino aquí en la tierra, con su pueblo, con aquellos que le aman y le temen. Amén. Y lo vamos a hacer de esa manera. Y es muy interesante porque en ese tiempo que estamos viviendo está esa profecía y se nos llama a que nos levantemos, a que nos irgamos, a que seamos valientes y no tengamos temor. Mira lo que dice el profeta Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante. Dice, levántate. Y esto es para cada uno de nosotros. O sea, es una orden, es un mandato de Yahweh mismo, de nuestro Abba amado. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Si nos damos cuenta, cuando Malaquías está hablando de este espíritu de Elías que va a ser derramado sobre este remanente antes, que va a tener la ley de Yahweh, la que él le entregó a Moisés en sus bocas, él dice que sobre nosotros nacerá el sol de justicia. Lo dice el verso número 2. Dice, pero a ustedes, a los que temen mi nombre, les resplandecerá, o sea, les alumbrará que el sol de justicia, y habrá sanidad sobre su lengua, y y saldrán como terneros de la manada, como corderos. ¿Quién es el sol de justicia? Porque está hablando ese capítulo del día grande y terrible de Yahweh, de estos tiempos finales. Entonces dice que a nosotros, aquel remanente que se preparó, aquel remanente que teme el nombre de Yahweh, nacerá y resplandecerá, ¿qué? El sol de justicia. ¿Quién es nuestro sol de justicia? Yeshua. Lo dice aquí Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Quién es la gloria? La acabó del Padre. Yeshua, su Hijo. Entonces, ha nacido, ha resplandecido en este tiempo sobre nosotros. Y la está hablando, el verso 2, que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces está hablando de ese tiempo oscuro, donde viene desolación, donde viene confusión, pero sobre nosotros ha nacido esa luz. Sobre nosotros amanecerá Yahweh mismo. Y su gloria, la luz de Yeshua se verá en nosotros. Dice el verso 3, que las naciones andarán a esa luz y los reyes resplandecerán a este nacimiento, a este avivamiento, porque estamos siendo llenos de Rúa para proclamar con voz firme, para llamar al pueblo a volverse al Eterno, ¿verdad? Y ese es el llamado, a que nos pongamos en la brecha y digamos, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, que nos dejemos procesar, purificar, limpiar de toda mancha de pecado, de todas las cosas, para que seamos purificados y preparados y capacitados para llevar esta palabra. Y esto lo habla también el apóstol Pablo. Habla de esto mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a ver lo que dice. Dice allí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar, en atender. ¿Y quién es esa palabra segura? Yeshua, la palabra de vida. Por eso Yahweh le dijo a Moisés, enviaré a mi siervo, ¿verdad? A él escuchar. Entonces tenemos que nos va a hacer bien cuando prestamos oído, cuando ponemos atención a todas estas palabras que está hablando el Rúa de Yahweh a la congregación. Por eso en Apocalipsis vemos esa palabra que dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la congregación, palabras de verdad, palabras que van a restaurar nuestra alma, que nos va a hacer volver a Yahweh, que nos va a hacer entendido de los tiempos. Dice que debemos estar atentos como esa antorcha, esa luz que alumbra la oscuridad. Entonces está hablando de una luz que es la palabra de Yahweh, es Yeshua en nosotros, en medio de un tiempo de oscuridad, donde no hay conocimiento de la palabra, donde no hay entendimiento, donde se está en un tiempo de las personas bebiendo el vino de Babilonia. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que amanezca, como Isaías lo está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que está hablando también el apóstol Pablo.
Pedro en esta epístola también. Así, hermanos, que ese es el llamado, que tomemos esto con seriedad, que nos entreguemos, que usemos este tiempo de reflexión, de este tiempo de Sukkot, para pedirle al Padre: yo quiero hacer tu voluntad. Límpiame, purifícame, capacítame, guíame a hacer tu voluntad, a ser esa pregonera de Sión, pregoneras de justicia. Dame esa fe de Noé para entender que estamos en los tiempos finales, que tenemos que pregonar la verdad. Dame esa fe de Josué, que no le tuvo miedo al enemigo, sino que se enfrentó porque sabía quién estaba con él, quién caminaba con él, quién camina con nosotros. Yahweh, el poderoso de Israel. Entonces no tenemos que tener temor. Y quiero terminar con esto que nos exhorta el apóstol Pedro en esa misma carta, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, que precisamente por esta causa, por este llamado santo que el Padre está poniendo sobre este remanente que está escuchando, que siga el Cordero por donde quiera que va, como dice Apocalipsis, que nos esforcemos, que seamos esforzados y valientes por añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción de Adonai, temor a Yahweh. A ese temor de Yahweh añadirle ese afecto fraternal de hermandad, y ese afecto fraternal, ese amor al prójimo, ese amor por las almas. Porque dice el verso 8 que todas estas cualidades que pidamos al Padre, si están en nosotras y abundan en nosotros, nos harán crecer en el conocimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y evitará que seamos inútiles e improductivos. O sea, va a evitar que seamos ociosos sin fruto, sino que vamos a dar fruto, porque es su espíritu en nosotros obrando que va a dar ese fruto. Porque las personas que no tienen estas cualidades, dice la palabra, ahí en ese mismo verso, son un ciego, porque no ven y han olvidado la purificación, la expiación de sus pecados, que hemos sido expiados por la sangre del Mashiach, que él pagó un precio alto y hemos sido llamados. Por eso el verso 10 continúa diciendo, y esto es para todos nosotros: por lo tanto, hermanos, esfuércense aún más todavía por asegurarse del llamado de Elohim, para hacer firme nuestro llamado y esta elección, porque fuimos elegidos, no por nuestros méritos, sino porque el Padre lo determinó así desde el principio, porque Él quiere cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar y un corazón dispuesto a obedecer, ¿ok? Y dice que Él fue el que nos eligió. Él nos llamó y Él nos eligió y Él nos capacitará en todas estas cosas. Solamente necesita un corazón dispuesto, que tenga un oído para oír lo que el Espíritu está hablando. Que no le demos oído al vino de Babilonia, sino a la palabra de verdad. Que nos acordemos de la ley de Moisés, que nos acordemos del cántico a los hijos de Israel. Y que si hacemos estas cosas, que no caeremos jamás, que no nos desviaremos del camino. Y dice que se abrirán en par las puertas del reino eterno de nuestro Adón y Salvador, Yeshua, el Mesías. Así que, amados, yo les exhorto a que meditemos en estas palabras en este tiempo de Sukkot y que nos acerquemos y le pidamos con fe al Padre que cumpla ese propósito en cada uno de nosotros. Amén. Shalom. El Abba me les bendiga.